Ya estamos con JF Lamata, hemerotequista, y con su expediente de la semana. ¿Cómo estás? Muy buenas, don Hugo. Pues aquí muy preocupado un poco por esta semana tan peculiar porque acabamos de empezar el curso y si ya nada más empezar el curso son capaces tantos elementos de hacer tanto el ridículo como se ha hecho en esta semana, ¿qué nos queda para el resto de temporada? Ya no se puede superar lo que han conseguido en esta semana. Una semana, Lamata, que ha estado marcada por una denuncia falsa, pero una denuncia falsa promovida por el propio gobierno sin esperar a que la investigación hubiera ni tan siquiera comenzado. Incluso habiendo comenzado, decía la investigación todo lo contrario a lo que el ministro Marlaska, Irene Montero, Ione Belarra, el propio Pedro Sánchez decían, pues a pesar de que los primeros indicios contradecían sus palabras, pues ellos continuaban incidiendo en el error. Lamata. Aquí hay dos esferas diferentes. Primero está la esfera de que siempre será miserable utilizar un acto violento de un particular para criminalizar a un partido político. Quiero decir, es cierto que el hecho de que sea falso le da un componente ridículo al tema, claro, hasta jocoso, pero si hubiera sido una agresión auténtica no hubiera sido menos miserable lo que se estaba intentando, ¿no? Eso por un lado. Pero luego hay otro punto que es el desequilibrio mediático de ahí en todo esto con el tema del truquito del discurso del odio, porque fíjese, don Hugo, si esto hubiera pasado al revés, puede haber también gente de gatillo fácil que se emocione y culpe a la izquierda o a un partido de izquierda de algún acto violento que afectara a quien de la derecha. Podría pasar. Lo que no pasaría es que La Sexta, Mediaset, Televisión Española abran sus telediarios diciendo uy, la agresión, porque es ahí donde está el desequilibrio. Y es ahí donde, digamos, es interesante este desequilibrio que hay claramente en el programa español. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, si tenemos precedentes políticos o incluso mediáticos. Cuéntanos un poco. Fíjese, en esta sección yo quiero poner un poco sobre la mesa algunos antecedentes curiosos y hoy me voy a centrar en la teoría que tanto está usándose desde algunos medios, en este caso monclovitas, de decir que violencia es por culpa del discurso de odio de la derecha. Se ha usado esta semana contra Vox, pero yo lo comentaba al director de la segunda dosis, esto no es nada nuevo. Que desde sectores, digamos, progresistas aprovechen casos violentos, sean real o no, para decir no, esta violencia es culpa del discurso del odio que causa la derecha, es muy habitual. Vamos a poner un ejemplo de hace la tira de tiempo. Por ejemplo, don Santiago Carrillo, uno de los referentes del Partido Popular, lo digo porque el Partido Popular le dio un premio de hijo predilecto, creo, de Gijón, votó a favor, mientras que en cambio, que parece muy bien, la izquierda no permitiría en absoluto ningún tipo de homenaje a don Manuel Fraga o al que figura que procede a la derecha. Eso también es desequilibrio del que hay y del que tiene culpa por encima de ningún otro el Partido Popular. Pero vamos a ver qué pasó. En el año 2005-2006 le dan el doctorado honoris causa a don Santiago Carrillo en la Universidad Autónoma, la UAM. Y en el acto le abuchean. Y entonces se considera que esto es porque hay discurso de odio. Y ese abucheo que el señor Carrillo consideró una agresión, se fue a la SER y dijo discurso de odio. No existía Vox en ese momento, pero ya decía, no, el discurso de odio que en ese momento era el Partido Popular. Donde circulan las ideas sea el lugar preferido para agredir, en este caso, por este grupo de ultras. Y en segundo lugar, yo creo que es gravísimo porque esto llevamos algunos años que por la actitud de determinados dirigentes y concretamente del expresidente del gobierno, yo creo que se ha alimentado con una frase que dijo después de diatribas de descalificar y negar al adversario y tratarlo como un enemigo, decirles que sin complejos hay que asumir la defensa de determinados valores. Y esto, claro, sin complejos. Santiago, ¿le parece que es así, que se han... no sé, se ha fomentado, se ha cultivado este ambiente? Sí, yo lo he dicho públicamente y lo repito. Yo creo que la forma en que la dirección del Partido Popular está haciendo la oposición crea un caldo de cultivo. Es tan virulenta, tan agresiva, que crea un caldo de cultivo para que germinen este tipo de grupos. Tú me dices, Lamata, que esto es ahora, que lo dijo a cualquier líder de la izquierda, y es que yo me lo creo. Y acabas de decir hace nada que esto es del año 2005. Y sin embargo vemos que no cambió nada el discurso. Hace casi 20 años. Y es el mismo discurso de decir, es que claro, el discurso de la derecha fomenta violencia, cada vez son más violentos, me preocupa. Los territorios de la SER, eso que decía el señor Carrillo o el señor Pera Portabella, lo podría decir hoy don Javier Ruiz, que por cierro trabaja en Televisión Española, es que el discurso de la izquierda, de la derecha está provocando violencia, cada vez va a más. Porque en el fondo es el
el truco del que viene el lobo fascista. Es que viene el lobo fascista y, por cierto, los que ahora son tan referentes del Partido Popular, como son don Felipe González o don Alfonso Guerra, también lo usaban. ¿Y dónde está la extrema derecha, señor González? Está completamente detrás del PP en este momento, claro, oculta. Yo no quiero citar nombres porque siempre es molesto, pero está oculta detrás del Partido Popular. Por eso el Partido Popular no hace explícito un programa. Un alcalde suyo en la provincia de Málaga dice que no le pondrá nunca una calle a Pablo Picasso porque era comunista y antifranquista. Por consiguiente, aquí estamos viendo algunos bailes de disfraces muy significativos. ¿Tiene acaso una cierta nostalgia por el franquismo? A mí me parece que un gobierno de la derecha en España va a suponer una regresión importante en materias que a mí me parecen fundamentales. Este era el líder del PSOE, don Felipe González, que por cierto ahora le defiende bastante más el PP que el PSOE, porque es una cosa curiosa de este país, que el PSOE no tiene ningún complejo en defender a sus líderes de hace 60 años, pero el PP no se atreve a defender a ninguno de los suyos. Recuerda cuando a la señora Díaz Ayuso le dijeron, diga un referente. Creo que dijo Leguina, Sabater y Nicolás Redondo Terreros, creo que dijo, porque no puede decir ninguno de su partido, porque es una cosa curiosa, patológica que tiene en este país. Pero Felipe González decía, tienen que votarme porque si el PP viene, detrás de él está la extrema derecha y está el franquismo que vuelve. Esto es del año 93, que creo que usted ni había nacido. Y otro compañero del señor González, el señor Guerra, más o menos en la misma línea. Vamos a escuchar a don Alfonso Guerra diciendo que es que el Partido Popular era la extrema derecha. Esto es del año 93. Tiene un sector de extrema derecha que es bueno que esté dentro de la Constitución, pero que no deja de ser de extrema derecha. Así que yo creo que les costará situarse centrados ni centristas. Ellos representan la derecha y, por cierto, la derecha probablemente peor que hay en Europa. Ha sido siempre así en la historia española y siguen siendo la peor derecha que hay en Europa. ¿Quién le iba a decir a nuestro don Alfonso Guerra que ahora a quien acusan de extrema derecha es a él? Tal cual. Pero bueno, eso es la ironía del destino. Antes había mencionado al señor Gila, porque también en aquella época los intelectuales de la cultura, hoy el miedo es Abascal. En aquella época es lo mismo que decían con el señor Aznar. Uy, viene el señor Aznar, el bigote del señor Aznar, ¿a quién me recuerda? Escuchemos al señor Gila. Vamos a ver. Me fui al exilio por un empacho de dictadura y volví a un país donde gozo de libertad. Tengo mucho terror a perder esa libertad. Y la gente con bigote, ¿qué quieres que te diga? Me dan terror. Me recuerdan a Hitler, me recuerdan a Franco, y entonces tengo cierto temor. Pero por ahí tengo miedo a la derecha. Si el PP gana las elecciones, ¿tú te marchabas de aquí? Si ganara la derecha me iría nuevamente al exilio. Lo digo así, con toda honradez y con toda honestidad. A mí me parece que la caza de brujas es muy inmediata. Para los que no sepan historia, claro que cuando el PP sacó mayoría absoluta, el señor Gila siguió viviendo aquí, pudo morir en paz tranquilamente, con el PP en el poder y con mayoría absoluta. Nadie le metió en ningún campo de concentración, ni hubo una caza de brujas. Y voy a decir una cosa, creo que él lo sabía, pero bueno, me puedo equivocar. Creo que forma parte de lo que se dice siempre. Siempre los que dicen hablar contra el discurso del odio, en el fondo lo que hacen es meter el miedo contra, cuidado, que vienen esos monstruos que no son el PSOE, porque al final la única conclusión posible es que solo puede gobernar el PSOE, porque del sector cultural al sector periodístico. Y a este yo creo que usted sí le ha vivido bastante, porque uno de los que también insistía en el que el señor Aznar era muy peligroso era mi muy admirado don Iñaki Gabilondo. Hombre, vamos a verlo. A mí, Aznar, me sacaba de quicio, sacaba lo peor que hay en mí. ¿Todavía no sé, hoy cuando reaparece? Todavía hoy cuando reaparece. No sé, representa por su manera de actuar y su manera de ser un pensamiento que me asusta, por lo que digo, porque no es un pensamiento como cualquier pensamiento, son pensamientos llamados a hacer daño. Es como los pensamientos más radicales que si se ponen a andar sabes que van a terminar pasándote por encima. Los que intentan que España sea lo que dicen estos señores, a mí me asustan porque sé que eso no se puede hacer sin daño. Pues utilizan ya ese lenguaje pues incendiario, feroz, fortísimo, que naturalmente pues se pone nervioso, y al que no le ponga nervioso es que es o demasiado joven o que no les presta atención. Este corte, la mata de cuándo es, ¿sabes? Este corte es de 2011, de hace 10 años. O sea, 10 años antes, aún no existe Vox, repito. Claro. Ese discurso de esa gente que llega con ese discurso de odio, está hablando de Faes, de que le preocupa que el señor Aznar influye demasiado en la gente del PP y eso genera un ambiente de odio y que eso preocupa. En esa época, por poner el contexto, acaba de producirse la matanza de Tucson, en Arizona,
en Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos, que también se las traen, están diciendo que eso es culpa del discurso de odio del Tea Party, que al final era un tarado. Pero bueno, y entonces eso en España de repente empieza a decir, sí, es verdad. Y en España también ese discurso de odio está llegando por culpa del señor Aznar. Y Gabilondo dice, quien no se dé cuenta de que el Partido Popular tiene ese discurso de odio es que es muy joven y no ve el peligro. O sea, es el mismo, cambia usted en ese momento PP por Vox y ojo, que ese PP del que está hablando es el PP del señor Rajoy. Pongo un último corte ya de la parte friki de los tertulianos que había en aquella época, a dos que he hecho mucho de menos porque ya no contamos con ellos. Una porque ya falleció, que es doña María Antonia Iglesias, que desmiento que sea la madre de don Pablo Iglesias, y otro que es don Enrique Sopena, que sigue siendo el dueño del Plural, pero que ahora ha cedido los trastos a doña Angélica Rubio, que es la que dirige. Sí. En aquella época también insistían mucho en que había un peligro, que la democracia estaba en peligro, que había un partido político que ponía en peligro la democracia, pero no era Vox, era el Partido Popular. Y por cierto, dirigido por el señor Rajoy. Pero en aquel momento el señor Rajoy era la extrema derecha. Vamos a verlo. Grupos de extrema derecha fascista, de las nostálgicas del franquismo que estaban ahí con sus banderas, sus gritos. Por tanto, a mí me parece que el PP se ha vuelto a retratar. No está con los demócratas, está con la extrema derecha. Yo estoy de acuerdo con el señor Lupi. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Te guste a ti o Nacho, y aunque sean tus amigos. Es así. Casemiro, Nacho, por supuesto que sí, por supuesto. Tengo que confesar, La Mata, si me permites un minuto, que María Antonia vivía precisamente donde vivo yo. Es decir, aquí en Galicia tiene una casa que nada, que yo salgo de mi casa, subo un poco y ya estoy en la casa de María Antonia, bueno, la casa que tenía María Antonia, ¿no? Y era una mujer muy religiosa. Y eso tengo que decirlo, una mujer muy religiosa. Es decir, tú ibas a la iglesia y era raro no encontrarte a María Antonia. Además, se ponía de rodillas a orar, bueno, rato y rato, ¿no? Es decir, una mujer muy religiosa, María Antonia. Y claro, y la gente aquí de Panxón, en Nigrán, que es donde yo vivo, ¿no? Donde yo he nacido, decía, pues, lo que hice en televisión y luego la ves aquí parece una santa. En el fondo, lo único que hizo fue añadir un santo más a su vida, que fue San Felipe González, a quien sirvió lealmente toda su vida. Pero lo curioso es que en este discurso de 2007 del cordón sanitario, claro, cuando yo escuché lo de hay que hacer un cordón sanitario a Vox, digo, sí, y en 2007 decías que había que hacer un cordón sanitario contra el PP. Lo que intento decir es que esto es la teoría de los imanes. Esta teoría de los tertulianos que salgan diciendo, no, tengan ustedes cuidado porque Vox ha aparecido, son los mismos que en el mismo sector que en el año 93 nos decía, cuando gobernaba Felipe González, tengan cuidado que ese señor Aznar es la extrema derecha, el bigotillo de Hitler, tal. Los mismos que cuando gobernaba Zapatero, que es el corte de Sopena, dicen, no, esos que se manifiestan del PP con las vistas del terrorismo son la extrema derecha. Y hoy, que gobierna Pedro Sánchez, nos dice, cuidado con esos Vox que son la extrema derecha. Y mañana, cuando va a gobernar el PSOE con Pepito Pérez, habrá un líder de la oposición y nos volverá a decir, cuidado, que ahora sí que, este sí que es la extrema derecha de verdad. Porque siempre es lo mismo. Entonces pido, por favor, que a los hemerotequistas no nos pidan que nos sorprendamos, porque lo peor de nuestra clase política es que ni siquiera es original. Repite los mismos eslóganes una y otra vez. Y concluyo, para mí la culpable de que lo sigan haciendo es que sigue funcionando. Y si sigue funcionando, que se lo haga mirar el Partido Popular. JF La Mata, un placer enorme, muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Y espero volver a coincidir con usted la semana próxima. Por supuesto, un abrazo enorme.